desgraciadamente no dispone el Ayuntamiento de Durango del dinero que fuera necesario para dinamizar, para llevar adelante los proyectos en cuanto a inversiones. Hay una previsión de ejecución, por fin, hemos ansiado que llegue en ese momento la conexión Urquioigualde para que de forma definitiva se cierre el cinturón que bordea todo Durango. Es algo vital para Durango porque cuando esto sea realidad se va a eliminar en gran medida el numerosísimo flujo de vehículos, tanto pesados como turismos, que pasa por la mitad de Durango. Otro tema que está previsto en presupuestos es el Centro Cívico de San Justo, primordial, prioritario, y precisamente por ser prioritario, por basarnos en priorizar los proyectos, como no hay más dinero, ojalá contara el Ayuntamiento de Durango más dinero para hacer más proyectos. No nos olvidemos de que una de las necesidades más urgentes de Durango es el ámbito de acción social. Hay muchísima gente en Durango que lo está pasando muy mal. Y es una obligación, por otra parte, del Ayuntamiento, dotar de unas cuantías importantes para que, vía acción social, intente paliar la necesidad que, como digo, están pasando situaciones francamente duras, y es por lo que el Ayuntamiento de Durango no puede ser, tiene que ser sensible con esta necesidad que padecen muchísimos durangueses y duranguesas.